Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite estar hablando de su palabra en un mundo que cada vez se hace más difícil. Hay más guerras, hambres, pestes, terremotos. Entonces, este es un tiempo en el cual Dios nos está ayudando a prepararnos para esos eventos. Quisiera invitarles para que inclinen su rostro y oremos. Amante Padre, gracias porque nos permite vivir en este tiempo que Daniel hubiera querido vivir, pero tú no lo diste a nosotros. Al estudiar que el plan de la salvación es muy simple, Señor, en el Antiguo y Nuevo Testamento, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, querido pastor García? Espero que todo esté bien por ahí, por donde usted se encuentra. Y una vez más, un gusto poder estar juntos para desarrollar un programa más. ¿Qué le parece, pastor? Pastor Sergio, y el tema es clave porque solo hay una solución para el pecado, no hay más. Así como solamente hay un problema, ¿verdad? Y hay una Eh, sola solución. Y es el mismo. Amén. Desde el cielo, la rebelión es la misma, pecado es lo mismo. Así que vamos a estudiar bajo la bendición de Dios. Así es. El Mesías es la solución. Cristo Jesús. Sí. Eh, Comenzamos entonces abriendo nuestra Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 10 al 12. Amigos, allí por favor, si tiene su Biblia, ábrala y vamos a estudiar este tema que será de gran importancia en nuestra vida. Dice los versículos que mencioné, Hechos 4 10 al 12: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Clarito, Contundente, pastor. contundente las palabras del apóstol Pedro. Demasiado. Y ahí no hay Nuevo Testamento todavía. Ahí está hablando que solo hay una solución, el Mesías. Nada más. Claro, y lo que ellos conocían como esa solución estaba escrita en el Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenían a su alcance. Sí, y el versículo no dice Jesucristo, o sea, Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Así es, así se debería traducir, ¿verdad? Porque Cristo quiere decir Mesías y Jesús quiere decir Salvador. Qué interesante este versículo, Pastor Sergio, porque él ya vino y todavía lo están esperando allá en el oriente, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, lo interesante es que lo esperan como rey, ¿verdad? Pero Sí, un sí, rey que no sí. tuvo que pasar por el sufrimiento profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? Así que bueno. Seguimos adelante entonces. Recuerden, amigos, hermanos, en el Antiguo Testamento había un sacrificio, había un sacerdocio que era un tipo, una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor García, lo veo Ahora, con... Pastor Sergio, mire, no se necesita gran sabiduría, solo es entender que hay un sacrificio y una mediación sacerdotal. ¿Qué plan más sencillo?
Claro, y Levíticos capítulo 4, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, hablando del sacrificio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué le Interesante. parece, Pastor Sergio? Óigame, impresionante porque el mismo pecador llevaba el cordero, él era el encargado de degollarlo, ¿cierto? Y después de que muere el Cordero, entra el segundo paso en el Antiguo Testamento, que es figura para el Nuevo. Ahí lo tiene usted. Claro que sí, en Levíticos 4, 5 y 6. El versículo 5 dice, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Ese es el proceso. Pastor, el pecador quedó en el atrio, Así es. sabiendo que hay un sacerdote que está haciendo mediación por él con la sangre del Cordero, está haciendo mediación por él allá en el velo frente a donde está la ley quebrantada. Ahora es Eso es, interesante que no podía hacer mediación sin sangre, ¿verdad? no, no se puede. Tenía necesariamente que llevar sangre y untarse, bueno, 7 veces, dice el versículo, que debía rociar con sangre. Quiere decir Eh, esto, Pastor Sergio, que es importante en la Biblia, hasta ahorita en el Antiguo, el concepto de que hay un mediador con sangre allá en el santuario por el pecador. Así es, así es. Y luego entonces llegamos a un aspecto muy interesante como lo que tiene que ver con el perdón y la justificación, ¿verdad? Recuérdese, amigo oyente, que Jesús no hace justo a la persona inmediatamente, pero lo declara justo. Pastor, qué interesante ese concepto, pero para otra ocasión. Levíticos 4:20 dice, y hará de aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Interesante, ¿verdad? Es que es un perdón legal, porque la ley exige la vida del pecador y el Claro. mediador está presentando la vida de un animalito que murió por él. Entonces Era la el sustituto. justicia, Pastor Sergio, la justicia está satisfecha. Claro, Por eso es claro. que se le otorga perdón, no simplemente por obras o algo parecido. Es que la justicia quedó satisfecha con el sacrificio del Cordero. Y hay algo destacable también, pastor, y era la fe, ¿verdad?, del pecador Ay, sí. puesta, porque eso es impresionante, ¿verdad? Cómo el pecador, poniendo toda su fe en el proceso del degollar el cordero, de el que se rociara la sangre, todo eso pues era una fe profunda en lo que Dios había dicho, porque Dios lo había establecido, pastor. Y otro punto a destacar, pastor, esto lo tenía que enseñar Israel a todo el mundo. Claro, era parte de la predicación del evangelio, ¿verdad? Eso era para el santuario, era para todas las naciones, pero ellos se apropiaron de todo eso. Así es. Entonces, no olviden, estamos en este momento tratando de comprender, bueno, en el Antiguo Testamento, la simbología. Y luego, al llegar al Nuevo Testamento, encontramos en el capítulo 13, versículos 38 al 39 de Hechos, lo siguiente. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que el perdón es justificado, pues.
Así es justificación. Y aquí vale la pena quizás mencionar nuevamente, pastor, que en el plan de la salvación, Pablo lo describe claramente diciendo que somos salvos por la fe aparte de las obras de la ley, que no invalida la ley de Dios, ¿verdad? Hay que tenerlo en mente. Y recalquemos eso, pastor, porque usted está escrito, ahí es justificación por fe. Esto es justificación cuando el pecador es justificado o perdonado Claro. después del sacrificio del cordero y cuando el sacerdote hace la mediación. Es lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 5 versículo 1 de Romanos, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque somos Exacto. perdonados. Y tenemos entrada, la gracia es otro aspecto muy interesante. Ahora, en San Juan, capítulo 1 versículo 29 35 al 36 es interesante lo que encontramos acá, continuando con el tema, ¿verdad? Del sacrificio, el perdón, la justificación. Dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Que es el primer paso. Y ese cordero es sin mancha, puro. Interesante que Juan el Bautista podía reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita Y el él tiene pecado. todo el concepto del Antiguo Testamento de que se necesitaba un cordero, pero ahora estaba ahí, pastor. Qué privilegio verlo, pero es el Claro. cordero. Interesante porque eso era lo que él estaba predicando, el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? De la aceptación del Mesías que ya estaba en medio de ellos, pero, ¿cómo se llama? Cumpliendo lo que el simbolismo del Antiguo Testamento había dicho, ¿verdad? Ya, pero ahora está en la realidad, está Cristo Jesús, ahí está el Mesías, ahí listo para dar su vida por toda la humanidad, pastor, qué impresionante. Era un cordero sin mancha, ¿verdad? Y sin contaminación, el que era ofrecido para perdón de los pecados, para justificación del pecador. Y en primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pastor, qué lindo es la Biblia. Un cordero lleva el concepto, un cordero. Y es que así comienza Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Y no Así abrió su boca comienza para defenderse, ¿verdad? para el plan de salvación. Y el santuario comienza con un cordero en el altar, pero sin mancha. Claro. Ese es nuestro verdadero cordero. Por supuesto, y aquel cordero en el Antiguo Testamento simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo nuestro Señor. Imagínese usted cuánto tiempo el pueblo creyó de esa manera, ¿verdad? E hizo sacrificios, mejor dicho, de corderos para la expiación, para el perdón, para la justificación, que era por la fe en Cristo. Ahora debemos aprender lo que estamos estudiando, porque es una aberración que va a volver a haber sacrificios allá en el oriente, cuando hay ahí el cordero, este es. Sí, y no tiene ninguna razón de ser, ¿verdad? Lo que se está viviendo en este momento y lo que se está diciendo, ¿verdad? Una reedificación del templo para hacer sacrificios, ¿con qué sentido? ¿Para qué sentido sería, pastor? Mire, pastor, es para desviarnos la atención de la semana 70 de Claro, Daniel, pero lo que no se queda admirado es cómo el pueblo de Dios, que somos herederos de Martín Lutero, ese grupo está llegando a creer que van a haber nuevos sacrificios, porque son ellos. sí, Que, sí, y, lamentablemente. y es que es una locura, pastor. No tiene sentido, de verdad que no tiene sentido ni tiene armonía con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Como cristianos definitivamente debemos desechar todo ese tipo de engaños y mentiras porque no tienen ninguna validez ni lógica bíblica, teológica, tal como lo estamos viendo en este momento. Ahora, justificación también se produce en el rito establecido por Jesús, ¿verdad? En la cena ¿Cómo allí no?
que era la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, diríamos, de la liturgia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, encontramos esa práctica que Jesús estableció, como es la celebración de la Cena del Señor. Dice San Marcos capítulo 14, 12, 20, 14, 12, 22 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahora, pastor, un comentario que para mí es importante. Esta institución fue lo que es para nosotros la noche del jueves, ¿no? Claro que era Así la es, noche del viernes para allá, pero digámosle jueves de noche. Y la muerte fue el día siguiente, por eso es que es símbolo. No puede ser su sangre si todavía no había muerto. así es. Cuando dice comer, beber, este es mi cuerpo, mi sangre, el mundo popular les han enseñado que es un nuevo sacrificio cuando todavía no había muerto. Así es, Jesús estaba hablando en parábola, ¿verdad? Eh, al Sí, por momento eso de, que la iglesia adventista celebra la Pascua como un símbolo. sí, así mismo, pastor. Ahora, en Marcos capítulo 14, 32 al 34, refiriéndose a lo sucedido en el Getsemaní, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Qué momento más crucial, ¿verdad? Es que Porque estaba como ser llegando humano, la hora en que el Cordero Pascual iba a morir como Cordero exacto el 14 del mes de Nisan a las 3 de la tarde, año 31, que es lo que contiene la semana 70. claro que sí. Y qué momento más crucial, ¿verdad? De la angustia que sufre nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús, como ser humano, pues sentía el pesar, ¿verdad? El pesar de los pecados de todo el mundo, de toda la gente a quienes Él estaba salvando. Digo, estaba listo para redimirles a través de su sacrificio en la cruz, pastor. Bien, continuamos leyendo acá del Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 36, nos dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Pastor Interesante. Sergio, la profecía más impresionante de la Biblia, la más importante de la semana 70, cuando dice, y a la mitad de la semana se quitará la vida al Mesías, es la semana más importante de todas las profecías. Así es. Y esa es la que se ha querido distorsionar con el asunto del rapto. Y vaya si tiene metidas bien sus uñas el enemigo, Ah, ¿verdad? Para demasiado. hacer creer inclusive a cristianos, ¿verdad? De cosas que no son, porque echan por tierra totalmente el sacrificio de Jesús y la efectividad de ese sacrificio en contra
del pecado, es decir, la solución para el problema del pecado del ser humano. Es interesante. Ahora, eh, es interesante también pensar que la palabra del Señor nos registra los momentos exactos, pastor, horas exacta, y todo eso estaba simbolizado, pues, en el Antiguo Testamento, con la muerte del Cordero Pascual, ¿no? Ahora, en San Marcos 15, 37 al 39 leemos, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un romano, pastor, reconoce a Jesús allí. Igual que un ladrón. Es igual que un ladrón, ¿verdad? En sus últimos momentos, el Señor Jesús todavía logra salvar, ¿verdad? A estas personas que creyeron en Él. Ahora, Pastor Sergio, aquí Jesús sabía que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, Daniel 9, Isaías 53. Él lo estaba cumpliendo. Mire, ahí está. Es que todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron se está desarrollando y hay a su cumplimiento ahí en la cruz. Por supuesto, de eso no hay ninguna duda, excepto pues lo que se han inventado en contra del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Para dejar engañada a la gente y no tener la efectividad, como ya dije, ¿verdad? De lo que eso significa, implica. Ahora, en Hebreos capítulo 5, 5 y 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendrado hoy, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este Otro es el personaje segundo grande. punto. Recordemos en el antiguo, muere el cordero y ahora un sacerdote mete la sangre. Ya murió en la cruz. Ahora es declarado sumo sacerdote para entrar la sangre al santuario. Solo que la verdad era sangre, ¿no? Por supuesto, no, ya no de un cordero, un animalito, sino del mismo cordero de Dios, Cristo Jesús, el Mesías, que por cierto, pues al morir ahí en la cruz nos da la garantía, ¿verdad?, de nuestra salvación, de nuestra reconciliación con Dios y nuestra justificación. Ahora, el sacerdocio de Jesús está bien descrito por el apóstol Pablo, básicamente, pastor, especialmente en la epístola a los Hebreos. El Sí. capítulo 8 versículo 1 y 2 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué razón será, pastor, que la mayor cantidad de cristianos no quieren creer o rechazan la enseñanza de la existencia de un santuario celestial, de una Jerusalén nueva que nada tiene que ver con una invención humana? Pastor, y ahí cuando dice el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. En la Biblia antigua, en vez de decir sumo sacerdote, dice sumo pontífice. Eso fue el pontífice. Pero que ministra en el santuario. Lo que usted acaba de exponer es una verdad grandísima, pero el diablo lo ha torcido. Mire, el asunto del santuario lo ha torcido. El sacerdote lo ha torcido. Los mayas tenían templos sacerdotes. Los egipcios tenían lo mismo. Una distorsión de la verdad. Lamentable. Y el peor problema es que teniendo la Biblia, muchos caigan en el error o en el engaño. Seguimos acá leyendo Hebreos capítulo 9 versículo 23 al 24 nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bendito sea Sí, Dios. sí, porque el Señor Jesús lamentablemente no pudo ministrar en el santuario terrenal, ¿verdad? Porque no lo dejaron. Lo consideraron blasfemo, lo consideraron de todo. No le permitieron, ¿verdad? Los que estaban administrando el templo en ese entonces. Y continúa diciendo Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué contundente. En esos versículos está resumido todo, porque dice Amén. un solo sacrificio se ha sentado, que era la enseñanza de lo que estaba en el santuario y es la enseñanza del evangelio final que está contenido en los tres ángeles. Es Amén. simplemente un cordero y la hora de su juicio, que es un sacerdote oficiando. Y él, y es lo que garantiza el perdón, es lo que garantiza la justificación del pecador arrepentido que acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal. Luego en Apocalipsis 14 6 al 7 14 y 15 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y eso es lo que está sucediendo actualmente, pastor. Pastor, ahí está el La mies mensaje está final. madura. Amén. El evangelio eterno, que es la muerte de él. La hora de su juicio es la sangre en el último departamento y cuando termine llegó la hora de cosechar. Amén. Amén. Vendrá el Señor Jesús por segunda Y vez. vendrá y ahí estamos. Y las señales son guerras, hambre, peste y todo lo demás, ¿no? Así es, amigos oyentes, el tiempo se acabó, así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para pedir la bendición del Señor sobre ustedes. Amado Padre nuestro, gracias por tu palabra escrita. En ella encontramos las verdades maravillosas de la solución al problema del pecado que tú en la eternidad, junto con el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron dispuestos a hacer y lo han efectuado, dándonos garantía del perdón y de la paz, de la justificación que solamente vienen de ti. Que tu nombre sea exaltado y que cada uno de tus hijos, nuestros radioescuchas, puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.